Muchas bendiciones, que el eterno Dios esté contigo y los tuyos. Una vez más aquí a través de este medio, su pastor y amigo Warren Omares, juntos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que transforma vidas, un mensaje que te edifica en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos en tiempos de gracia, en tiempos del Espíritu, en tiempos donde el Señor está haciendo un gran llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a retornar a la esencia del verdadero evangelio. Y hoy quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25. Y antes de leer estos 13 primeros versículos, quiero que usted comparta este mensaje para que más personas sean bendecidos y bendecidas, porque el propósito es que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que el nombre de Jesucristo sea exaltado. Y dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esta parábola nos ilustra una gran verdad acerca de la situación moral y espiritual de la iglesia alrededor del mundo. Yo no estoy preguntando si usted es católico, si usted es evangélico, si usted es presbiteriano, si usted es pentecostal, adventista o si eres bautista, porque aquí la denominación o la confesión cristiana, humanamente hablando, no tiene arte ni parte en la revelación divina del mensaje profético de Dios. Estoy hablando si eres hijo de Dios, si eres un hombre y una mujer nacida de nuevo, nacida del agua y del Espíritu. Aquí en esta parábola vemos a 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Las insensatas, dice la palabra de Dios, que tomaron sus lámparas, pero no tomaron el aceite. El aceite aquí es un tipo y un símbolo del Espíritu Santo, del Dios vivo. Es una expresión de una realidad espiritual de vida, de poder y de comunión y de relación con el Dios Todopoderoso. Y dice el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Estamos en épocas espirituales bastante convulsas. Estamos en una situación espiritual en donde la iglesia de Cristo tiene que estar alerta, porque el Espíritu Santo y la palabra le está haciendo un llamado al cuerpo de Cristo. Porque he titulado el pensamiento de la palabra del Señor en esta ocasión: el pueblo que conoce a su Dios. A través de la historia han habido 2 clases de pueblos, han habido 2 clases de iglesia, han habido 2 clases de gentes que a lo largo de la historia han marcado precedente. Hay unos que han seguido una religión y hay otros que han seguido la voz del Espíritu Santo revelado en la Escritura y autenticado a través de la iluminación del Espíritu Santo. Y sigamos leyendo el Evangelio de Mateo 25. Y dice el versículo 6, y a la medianoche, porque las 10 vírgenes cabecearon. Esta expresión nos revela, espiritualmente hablando, los descuidos, el cansancio, las fatigas, las faenas, el diario vivir, los afanes y un montón de situaciones en las cuales nosotros los seres humanos nos vemos envueltos diariamente. Pero quiero decirle a usted, mi querido y mi querida, que el pueblo que conoce a su Dios es aquella iglesia viva, es aquella iglesia triunfante y prevaleciente, es aquella iglesia que no se contenta con las migajas que caen de la mesa, es aquella iglesia que tiene un entendimiento espiritual y tiene una actitud del reino, una cultura del reino incrustada en su ADN espiritual, donde sabe que ha sido llamada con una vocación celestial. Usted, mi amigo y mi amiga que me oyes, si eres la verdadera iglesia de Cristo, la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso lo vemos en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32, y ya voy a explicar esa parte de ese texto, pero sigamos leyendo. Y a la medianoche,
que representa el umbral del cansancio, el umbral de la noche, que tipifica los momentos menos esperados. Y es allí entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana donde la mayoría de los seres humanos están profundamente dormidos. Y es tiempo que nosotros como pueblo de Dios nos apercibamos. El Padre ha hablado de un gran avivamiento, de un gran despertar espiritual, y para mí el mayor y gran avivamiento tiene una serie de procesos o etapas. Es un gran avivamiento, pero el mismo se puede dividir en diferentes partes. La primera parte de este gran avivamiento, todos los profetas alrededor del mundo están proclamando un llamado a la iglesia, al arrepentimiento, al volvernos a las primeras obras, al volvernos al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, a ese primer amor. Entonces, la primer señal de ese gran despertar espiritual, de ese gran avivamiento, mi hermano y mi hermana, que va a recorrer el mundo entero, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con volvernos a Dios, tiene que ver con volver a llenar nuestras lámparas de aceite, que representa darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, darle al Espíritu Santo ese lugar de honor, ese lugar de honra, ese lugar de privilegio, ese lugar número uno que Él merece tener en nuestra vida, ya que es el Espíritu Santo el que adorna la iglesia, es el Espíritu Santo el que equipa a la iglesia con dones, es el Espíritu Santo el que equipa al cuerpo de Cristo con la misma vida del Hijo de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que te adorna de santidad y de hermosura. Es el mismo Espíritu Santo que te equipa con la unción, con la presencia del Padre. Es el mismo Espíritu Santo que produce en ti el hacer como el querer a través de la buena voluntad del Rey de la Gloria. Es el mismo Espíritu Santo que te llena de aceite y de presencia de Dios. Y dice la palabra: y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa es una expresión que podemos interpretarla escatológicamente hablando acerca del inminente arrebatamiento, pero también es una expresión profética para el cuerpo de Cristo, de una visitación de Dios a la iglesia. Sea cual sea la interpretación correcta, lo importante aquí es: tenemos que estar preparados, ya sea que Cristo venga por su pueblo o ya sea que el Señor descienda a visitar la tierra con un despertar espiritual, con un avivamiento, con una reforma apostólica y profética sin precedentes. Podríamos decirlo, una cuarta reforma. Y dice la palabra, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se levantaron. ¿Qué tipifica el levantarse? En el lenguaje de la Escritura tiene que ver con un llamado a la oración, tiene que ver con un volvernos a la fe, tiene que ver con un volvernos a ese amor fraternal, tiene que ver con levantarse en la unidad, levantarse en el vínculo perfecto de la paz. Y luego dice que todas arreglaron sus lámparas. Esto significa hicieron ajustes, arreglaron su relación con Dios. Tipifica espiritualmente hablando, aleluya, el vestirnos de la santidad y de la hermosura del Señor. Y dice el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. ¿Cuántos pueden decir conmigo? El aceite del Espíritu Santo es intransferible. Amén. Dios imparte poder, imparte vida, imparte unción de lo alto para que las demás personas que son tocadas por la gloria y tocadas por la unción busquen su propio aceite. Busca tu propia experiencia en Dios. Busca ese conocimiento espiritual. Busca en la Escritura, en la palabra de Dios, la verdad eterna de Jesucristo y su palabra. Y dice aquí la palabra del Señor, porque nuestras lámparas se apagan. La lámpara tipifica la vida. La lámpara tipifica la relación con Dios. Y dice aquí que las insensatas sus lámparas se estaban apagando. ¿Cuántas lámparas hoy en día se están apagando? ¿Cuántos corazones están cargados de glotonería? Están cargados de la pesadez de este mundo. Están cargados de problemas. Están cargados de situaciones. Están cargados de tanta lucha. Están cargados de tanta oscuridad espiritual. Las lámparas se están apagando.
Pero hoy hay un llamado de parte del Espíritu Santo para que la iglesia verdadera, para que el pueblo de Dios comience a sumergirse en las aguas del Espíritu Santo y que podamos comprender los tiempos proféticos en los cuales estamos, que podamos discernir por el Espíritu que estamos librando una guerra espiritual, librando una batalla espiritual sin precedentes como nunca antes. En la época de la iglesia ha estado experimentando esta gran batalla porque hay un preludio a este gran avivamiento, y el preludio al gran avivamiento es los dolores de parto que señalan el alumbramiento. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios en el versículo 9 de Mateo 25: mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y dice el 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilando, tenemos que estar clamando, tenemos que estar orando, tenemos que estar, aleluya, atizando el fuego de Dios en el altar. Tenemos que estar clamando por nuestros matrimonios, clamando por nuestras familias. Tenemos que estar, como dice la palabra de Dios, en la época de Nehemías, tener en una mano la herramienta y en la otra la espada. Tenemos que estar vigilantes y alertas. Tenemos que estar con oído atento al Espíritu de gracia, al mover de Dios, a lo que el Señor quiere hacer en nuestro ser, porque Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. El Espíritu Santo quiere prepararte para la llegada del novio. Así que en el lenguaje profético, la venida del novio tipifica visitación para despertar, pero también señala a ese gran evento escatológico de la segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia. Así que, mi querido hermano, ¿estamos listos? Tenemos nuestras lámparas encendidas, estamos llenos del aceite, estamos llenos de la gracia de Dios, estamos llenos de la presencia de Dios, o tu lámpara se está apagando tu lámpara. ¿Y cuál es la señal de una lámpara que se apaga? Diga conmigo: pereza espiritual. La primer señal de que la luz de tu lámpara comienza a languidecer, comienza a apagarse, es que hay pereza espiritual. Ya no tienes esa pasión por Jesucristo, ya no tienes esa pasión por la adoración, por la alabanza, ya no tienes esa misma pasión por la casa de Dios, por la obra de Dios, porque cuando hay fuego en tu lámpara, hay luz en tu alrededor. Y entre más fuego, entre más aceite tengas en tu lámpara, porque recuerda que el aceite es el resultado del proceso de la oliva, del proceso del aceite. Y el aceite tiene que pasar por una serie de procesos para que sea un aceite exquisito. Así es la vida del creyente, así es la vida del hombre de Dios, así es la vida de la mujer de Dios, del ministro de Dios, del creyente en Jesucristo. Venimos pasando por una serie de procesos, pero gózate y alégrate en tu Dios, porque Cristo viene. Pero antes de que Él venga a buscar a su iglesia, hay un despertar espiritual, hay un gran avivamiento que va a recorrer el mundo entero. Hay un movimiento extraordinario de salvación masiva que va a alcanzar a tu casa, que va a alcanzar a tus hijos, que va a alcanzar a tus seres queridos, que va a alcanzar los 4 puntos cardinales de esta tierra, una gran cosecha de almas, una gran, aleluya, gloria al Señor, manifestación del Espíritu Santo en salvación, que va a tener un respaldo con las señales, que va a tener un respaldo con la soberanía divina. Y declara la palabra del Eterno. Versículo 10, repito: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Todavía la puerta está abierta. Si hay alguna persona que me está mirando o que me estás viendo y no tienes a Cristo en tu corazón, todavía la puerta está abierta, todavía hay salvación para ti, todavía el Señor quiere limpiarte, todavía el Señor quiere alcanzarte, todavía la misericordia del Señor no se ha cortado para salvar, todavía está la salvación manifiesta en gracia para ti, todavía la puerta está abierta. Ven a Jesucristo.
Si tú no conoces a Cristo, ven a Él, rinde tu corazón al Señor. Si usted es una persona apartada, que un día alabó al Señor, que un día predicaste el Evangelio, que un día honraste el nombre de Jesús, pero debido a un montón de situaciones, las corrientes del mundo te arrastraron y te has alejado del Señor y te encuentras en esta ocasión como el hijo pródigo, también para ti es la invitación del Señor. Pero si eres iglesia, si eres pueblo de Dios, si eres soldado de Jesucristo, si eres embajador del reino de los cielos, si eres hija e hijo de Dios, hay una palabra de fortaleza para tu espíritu. Hay una impartición de gracia y de fortaleza. Hay una impartición de luz para ti. Hay una impartición de la luz divina en tu mente y en tu corazón, mi amado hermano. Porque la puerta se va a cerrar y únicamente los que tengan sus lámparas encendidas pueden entrar a esa relación de gozo, a esa relación de pacto, a esa relación de alianza, a esa relación de gozo, a esa relación de vida eterna, a esa relación de regeneración, de justificación y de santificación, y a esa relación para que seamos usados para la gloria de Dios en este inminente avivamiento que se aproxima y que estará barriendo los 4 puntos cardinales. Y el Señor quiere verte a ti como un protagonista. El Señor quiere usarte a ti como el próximo instrumento y canal donde la gloria de Dios se va a manifestar para salvar, para sanar, para libertar y para hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales que solamente nuestro Dios puede hacer. Y la Biblia dice, versículo 11, después vinieron todas las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Y dice el 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no les conozco. Qué triste es que el Señor un día nos diga a nosotros, no te conozco, porque simplemente cuando venías a mi presencia, simplemente me buscaste por un beneficio, simplemente me buscaste por una bendición, simplemente me buscaste para que yo te ayudara, pero tu corazón nunca estuvo conmigo. Pero las 5 vírgenes prudentes que representan la iglesia viva, la iglesia llena del gozo, la iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia avivada que ama por encima de todo, que busca al Señor no solamente por una bendición, sino porque necesita, porque ama la presencia y practica la presencia de Dios. Por eso dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios en el contexto histórico del libro de Daniel capítulo 11 se refiere al pueblo de Israel en los postreros días, al final de los tiempos, en ese evento escatológico, en ese conflicto de los siglos. Pero en el contexto espiritual del nuevo pacto está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo lleno del Espíritu Santo, del pueblo que se sumerge en la palabra, del pueblo que obedece a la palabra de Dios, del pueblo que no solamente escucha la palabra, sino que es un hacedor de la palabra, de la iglesia que se atavía de santidad y de hermosura, de la iglesia que está engalanada con el fruto y los dones del Espíritu Santo, donde también los ministerios del Padre y del Hijo brillan en su manto, brillan en su ser. Y aquí la palabra de Dios en este texto de Daniel 11 nos habla de 3 vocablos. Diga conmigo, esforzarse, conocer y actuar. Cuando hay conocimiento espiritual, no estoy hablando si usted tiene información mental, no estoy hablando si usted tiene cierto conocimiento bíblico o teológico. Eso es bueno leer, es bueno estudiar, es bueno prepararse, pero es muchísimo mejor el conocimiento espiritual que imparte el Espíritu del Dios vivo. Es buenísimo que usted pueda leer, tener comentarios bíblicos, tener diccionarios bíblicos que te aclaren términos, situaciones y un montón de cosas más. Eso enriquece nuestra vida, nuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Pero cuando tienes al Espíritu Santo como guía, cuando tienes al dulce Espíritu de Dios como tu mentor, como tu maestro, Él va a iluminarte el texto sagrado. Él va a guiarte a ti paso a paso para que la palabra de Dios deje de ser una información y se convierta en tu vida en conocimiento espiritual. ¿Conocimiento espiritual de qué? Diga conmigo, de Dios. Un conocimiento
personal y espiritual acerca de Dios, acerca del trato de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de las promesas de Dios, acerca de la fidelidad de Dios, acerca de la grandeza de Dios, acerca de sus atributos, acerca de su santidad. Esto es conocer a Dios. No es solamente saber algo de Dios, sino conocerle a Él estrechamente, caminar con Él estrechamente, aleluya, a través de la guía del Espíritu Santo, del Dios vivo, que ha sido derramado y está dentro de ti. Amén. Para poder entender estas dos palabras de esforzarse y actuar, quiero decirte lo siguiente. En el Antiguo Testamento Dios tenía al pueblo de Israel, y fue a través del pueblo de Israel que Dios dio, nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, dio a conocer su ley en esos entonces al mundo. En el Nuevo Testamento Dios tiene a su pueblo, Dios tiene a su iglesia, Dios tiene a sus embajadores, Dios tiene a sus elegidos y elegidas, Dios te tiene a ti, amén. Eres la iglesia del Dios vivo, amén. Y es por medio de la iglesia que Dios da a conocer el evangelio de Jesucristo al mundo entero a través de la luz divina que imparte el Espíritu Santo de la promesa. Por eso volvamos otra vez al libro de Daniel 11:32, donde nos declara: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Yo soy cristiano, nacido de nuevo, no puedo quedarme aquí, tengo que hacer algo para mi Dios, tengo que honrarle más, adorarle más, alabarle más, santificarme más, obedecerle más, seguirle más, aleluya. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Estás aquí para ser la sal de la tierra. Estás aquí para que seas la luz de este mundo. Estás aquí para marcar e impactar tu generación, ganar tu familia para Cristo, compartir el pan de vida, transmitir la verdad de Dios, el evangelio de Jesucristo. Estamos aquí para hacer que las cosas sucedan para la gloria de Dios. ¿Puede usted repetir conmigo? Yo estoy aquí para hacer que las cosas sucedan para la gloria de mi Dios. Estoy aquí a causa de su gloria, a causa de su nombre, a causa de su gracia, a causa de su amor exuberante, a causa de su grandeza. El pueblo que conoce a su Dios no es simplemente de que vayamos de vez en cuando a una congregación, a un culto evangélico, a aplaudir, a elevar a Dios un cantito. Conocer a Dios significa conocer a Dios a través de sus procesos, conocer a Dios a través de sus tratos, conocer a Dios a través de su palabra, conocer a Dios a través de la guía y de la iluminación del Espíritu Santo, y conocerle a Él cara a cara por la revelación en la faz de Jesucristo. Ahora, voy a definirte a ti estos verbos anteriores. ¿Qué significa esforzarse y qué significa actuar? ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí cuando el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza? La palabra esfuerzo, oye, es la acción de emplear una gran fuerza. Oye, estamos acostumbrados a tener una misma línea de relación con Dios, pero cuando Dios nos llama a una mayor profundidad en la alabanza, nosotros tenemos que esforzarnos aún más. Si Dios quiere que usted sondee en la profundidad de la adoración, tenemos que esforzarnos y darle al Señor una adoración espiritual, una adoración en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu significa en la esencia verdadera y en verdad con una actitud correcta. Entonces, la palabra del Señor es real y Él dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La palabra actuar significa que usted y yo somos los representantes de la gloria de Dios en este mundo. Somos los embajadores de Jesucristo, investidos con un manto de autoridad, con un manto sacerdotal para ministrar el corazón del Padre, y hemos sido revestidos con una autoridad y con un poder espiritual para demostrarle a este mundo que todavía Dios tiene el control de la historia, todavía el Señor tiene el control de tu historia, todavía el Señor tiene el control de la vida de los seres humanos, y es a través de la iglesia, a través de ti, a través de tu clamor, de tu oración, de tu fe, de tu testimonio, de tu evangelización, a través de lo que haces para la gloria de Dios, es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en la historia, comienza a trabajar en la historia de hombres y de mujeres, comienza a trabajar y alterar la historia de matrimonios,
comienza a alterar y a transformar la historia de familias enteras. Esto es glorioso. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará en medio de la oscuridad, en medio de la guerra espiritual, en medio de las batallas invisibles, en medio de las luchas y las opresiones. Usted y yo nos vamos a emancipar para la gloria de nuestro Padre Celestial. Actuar no quiere decir el asumir un papel teatral. No quiere decir que usted y yo vamos a tener un compromiso superficial. Actuar significa dejar huella. Cristo, en los días de su carne, dejó huella y marcó su generación con el poder del Espíritu Santo. Hoy usted y yo necesitamos dejar huella en nuestra casa. Necesitamos dejar huella en nuestros hijos. Necesitamos dejar huella en nuestra sociedad. La iglesia está perdiendo la batalla, como lo dije yo en la predicación del domingo, porque estamos dejando la relación con el Espíritu del Dios vivo. Estamos sustituyendo la presencia del Dios vivo por métodos humanos. Tenemos que volvernos a la esencia del Evangelio. Tenemos que volvernos a la predicación de la palabra. Tenemos que volvernos con una actitud de fe y de confianza nuevamente en la presencia santa de Dios. Tenemos que volvernos al ABC del cristianismo. Volvernos a esa relación gozosa con el Dios Espíritu Santo. Actuar significa dejar huella, marcar mi generación para Jesucristo. El profeta Daniel marcó su generación. Josué marcó su generación. Abraham marcó su generación. Pablo marcó su generación. Los apóstoles marcaron su generación. Pero somos nosotros en esta generación que tenemos que marcarla para la gloria de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban? Yo alabo el nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos a interpretar este versículo según la luz divina y de acuerdo a la ciencia de Dios revelada en el Evangelio. Pero antes les quiero leer otra versión de Daniel 11:32 que dice la Nueva Traducción Viviente, lo traduce la Nueva Traducción Viviente de la siguiente manera: sin embargo, el pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y lo resistirá. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que resistir? Diga conmigo: fuerzas espirituales de maldad, fuerzas hostiles del mundo invisible. Esto involucra, mi amado hermano, que podamos discernir por el Espíritu y reprender las tinieblas y levantarnos como esa luz que somos para la gloria de nuestro Dios. Desde la caída de los padres de la humanidad en el huerto del Edén, los principios y valores de Dios en este planeta fueron cambiados por el sistema del mundo llamado Babilonia. Babilonia es una estructura espiritual de maldad que se instaló en el mundo a partir de la caída de los padres de la humanidad. Y Babilonia, como una estructura espiritual de maldad, como una regencia de iniquidad, cubre las naciones enteras, cubre las estructuras geopolíticas y nacionales del mundo entero. Babilonia es una estructura espiritual de maldad capitaneada por Satanás y sus demonios, que también quiere ejercer un control religioso, y Babilonia como misterio religioso ha estado operando desde hace casi 6,000 años sobre todo el globo terráqueo. Pero la iglesia verdadera se está levantando en el poder del Espíritu Santo y está resistiendo Babilonia, está resistiendo las estructuras de iniquidad, está resistiendo ese principado de Nimrod en el nombre de Jesucristo y manifestando la gloria de Dios. Babilonia está detrás, oye esto, de todas las estructuras geopolíticas del mundo. Esa estructura espiritual babilónica mueve todos los estratos de poder. Créalo o no, Babilonia mueve las modas. Babilonia está detrás de las filosofías. Babilonia está detrás de todas las ideologías. Esa ideología que está alterando la estructura de nuestras familias está capitaneada por Babilonia, y es a través de la oración, mi amado hermano, es a través de la guerra espiritual, es a través del señorío de Jesucristo, es a través de la evangelización, es a través del testimonio de la fe, es a través de las promesas de Dios, donde usted y yo resistimos toda estructura babilónica en el nombre que es sobre todo nombre, y declaramos el poder de Dios según su estructura divina. Oye, declaramos el poder de Dios según su estructura divina.
Dice el libro de Lucas capítulo 4 versículo 6, y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. El contexto de este pasaje está hablando de la tentación, cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo. Y el diablo buscó la adoración y le dijo: mira la gloria del mundo, porque un día todo esto me fue dado. ¿Cuándo fue dado? Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció, cuando Adán le dio la espalda al Creador, cuando Adán cayó en la mentira de Satanás, en el engaño y en la falsedad. Automáticamente todo el gobierno que pesaba y cargaba a Adán fue transferido a Satanás como ángel caído, y se convirtió en ese entonces como el Dios de este mundo. Oye esto: cuando los padres de la humanidad quebrantaron la ley divina, todas las estructuras espirituales del gobierno moral de Dios en el universo se dañaron, se alteraron, y en el mundo apareció un mal que alteró el orden de toda la creación. Esto es el pecado. Entró contaminando la creación de Dios, y el pecado trajo consigo la infestación de hordas satánicas y demoníacas que invadieron las naciones. Las 70 naciones de la antigüedad fueron gobernadas por estas estructuras espirituales de maldad, por esta estructura babilónica que a lo largo de los siglos se ha maquillado, se ha ocultado entre bastidores, entre bambalinas. Pero la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Babilonia no es solamente una falsa religión. Babilonia tiene que ver con ideologías, como dije anteriormente, con estructuras filosóficas, con creencias. Y tiene que ver con falsas doctrinas que se han infiltrado en la iglesia. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nos llenamos del Espíritu Santo y la palabra, cuando volvemos a la esencia del Evangelio, cuando volvemos a la palabra de Dios tal y como está escrita, cuando creemos lo que está escrito aquí, cuando verdaderamente no vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántas personas hoy en día han vendido su primogenitura por un plato de lentejas? Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No vendas tu primogenitura, no vendas tu posición, no vendas tu posición por un rango humano, no vendas tu dignidad como sacerdote de Dios, como ministro de Dios. No vendas tu primogenitura por nadie ni por nada. Sirve al Señor, honra al Señor, ama al Señor, esfuérzate, camina en la gracia, llénate del Espíritu Santo, reprende toda estructura babilónica, reprende todo aquello que vaya en contra del señorío de Jesucristo, y camina en gozo, y camina en libertad, y camina en esperanza. Y dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La Nueva Versión Internacional nos dice aquí: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Si Él está desde los aires como regente, como príncipe de la potestad del aire, hilvanando y controlando los hilos de la telecomunicación. Pero es allí, mi amado hermano, donde a través de la oración profética, donde a través de la oración intercesora, donde a través del clamor a Dios, donde a través de la fe prevaleciente, tu oración estará encendida con el fuego del Espíritu Santo y va a atravesar el segundo cielo, y va a atravesar las trincheras satánicas y demoníacas, y llegará a la presencia de Dios, y vas a recibir contestación en el nombre de Jesucristo. Desde hace 6,000 años que la estructura espiritual de Babilonia ha estado moviendo los hilos en la historia de las naciones. Ahora vayamos a lo que dice Jeremías 51:7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Recuerda que Babilonia no es solamente una super religión, no es solamente una falsa religión al final de los postreros tiempos que tiene que ver con ello. Babilonia es una estructura espiritual de maldad que está en contra de los principios y valores de Dios. Hay muchos antivalores
que se están instalando en nuestra sociedad occidental, porque la iglesia está perdiendo la luz, está perdiendo la sal, está perdiendo su rango, está perdiendo su influencia, porque estamos perdiendo a Dios. Pero si nos volvemos al Señor con todo nuestro corazón y clamamos a Él, la oración cambia las cosas. La oración y el testimonio y la evangelización producen milagros extraordinarios, una transformación radical, no solamente en mi vida, no solamente en la vida de nuestros seres queridos, sino también en nuestro entorno. Entonces, Babilonia se ha subyugado las naciones. La estructura babilónica tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la moda, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la cultura de este mundo, tiene que ver con todo lo que la estructura social determina. Desde el punto de vista espiritual está Babilonia. Y ahora quiero leerte a ti lo que dice Apocalipsis 18:3. Mira lo que nos dice este libro de Revelación. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí está hablando de una estructura religiosa al final de los tiempos, de una falsa religión que se va a levantar. Será la famosa religión del anticristo como clímax al final de la historia de esta era presente. Pero antes de que se cumpla esa palabra, Babilonia ha estado trabajando. Las estructuras babilónicas que son capitaneadas por Satanás y sus demonios están haciendo estragos en la vida de las naciones enteras. Babilonia la Grande, repito, es una estructura espiritual que ejerce una gran influencia global, mercantil, política y religiosa. La iglesia que no esté gobernada por el Espíritu Santo será una iglesia que estará influenciada y contaminada por Babilonia. El cristiano que en estos días no busque la plenitud del Espíritu, no busque la llenura del Espíritu Santo, estará contaminado por Babilonia. Oye, qué fuerte lo que estoy diciendo. Ahora dice Isaías 62, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Gózate, alégrate, porque tu Dios está contigo. Es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de echar fuera de nosotros toda oscuridad en el nombre de Jesucristo. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oye esto, y oscuridad. Note la palabra tinieblas y oscuridad. Son dos palabras sinónimas, pero desde el contexto hebreo, desde el contexto espiritual y profético, son dos cosas diametralmente opuestas. Es decir, son dos cosas que se parecen, pero tienen un origen diferente. La palabra tinieblas aquí tiene que ver con los demonios, tiene que ver con el espíritu del mal, y la palabra oscuridad tiene que ver con el cautiverio, tiene que ver con la ignorancia y tiene que ver con los efectos o la influencia de las tinieblas. Amén. Dice, leamos otra vez Isaías 62. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. No importa lo que el diablo esté fraguando, no importa lo que las tinieblas estén planeando, la Biblia dice sobre ti amanecerá Jehová. Es una expresión en el hebreo que dice que el Dios de la gloria tomará el control soberano. Amén. Y sobre ti será vista su gloria. La palabra gloria significa varias cosas. Número 1, lo pesado. Número 2, reconocimiento, honra. Y número 3, gloria. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con el pueblo. El Señor quiere levantarte. El Señor quiere disipar la oscuridad. El Señor quiere disipar las tinieblas. El Señor quiere disipar un montón de malas actitudes de nuestro corazón y traer un despertar espiritual, un avivamiento. Pero tenemos que sacar de nuestra vida toda influencia babilónica. Sí, si no estamos llenos del Espíritu Santo, estaremos llenos de Babilonia. Si no estás lleno de la gloria de Dios, estarás lleno de otra cosa. Siempre lo que está vacío será lleno por algo. Oye lo que te estoy diciendo. Siempre lo vacío estará lleno por algo. Y si estás lleno
de la persona del Espíritu Santo, si estás lleno de la presencia de Dios, Babilonia no te puede tocar, Babilonia no te puede engañar, Babilonia no podrá sumergirte en la oscuridad, porque sobre ti amanece Jehová, sobre ti será vista su gloria. Amén. ¿Lo crees, iglesia? ¿Eres pueblo de Dios? Apercíbete, el Dios de la gloria está contigo. ¿Qué nos enseña la luz divina del Evangelio? Que las tinieblas representan los poderes espirituales de maldad, capitaneados por Satanás, y la oscuridad es la ignorancia acerca de las cosas. En otras palabras, la oscuridad ha caído sobre las naciones. Estos son los antivalores. Así como lo oyes, como los antivalores se han metido en nuestra sociedad. Los antivalores están cambiando nuestra niñez. Hay una frase que dice: no te metas con mis hijos. Si usted es un papá cristiano, enséñale a tus hijos los valores de la palabra de Dios. Enséñale a tus hijos el diseño original que Dios creó en su palabra y nos dejó a nosotros como legado. Esta oscuridad son los antivalores. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo y defender los valores de nuestra fe en el nombre que es sobre todo nombre. Y dice Isaías 5:20: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo refleja nuestro malestar en la cultura, refleja nuestra condición no solamente moral, refleja nuestra condición social, refleja también nuestra condición espiritual. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Llegó la hora, iglesia amada, que escuches este mensaje, que te vuelvas a Cristo, que te vuelvas al Espíritu Santo, que te vuelvas a la palabra de Dios, que no te escondas, da la cara como creyente, no te avergüences de la palabra de Dios, no te avergüences de tu fe. Sé como Daniel, no permitas que nadie intimide tu fe. Levántate en el nombre de Jesucristo. Cuando se firmó el edicto en contra de Daniel, ¿qué hizo Daniel? Daniel no se ocultó. Daniel no se escondió en una cueva. Dice la Biblia que Daniel subió a su cuarto y abrió las ventanas y comenzó a orar a su Dios como siempre lo hacía. Y sus enemigos lo vieron. Pero en medio del problema, Dios libró a su siervo. En medio de esta situación presente por la cual la iglesia de Cristo en el mundo entero está pasando, habrá gran liberación de parte de Dios, habrá victoria de parte del Creador. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿En qué tenemos que esforzarnos? En retomar los valores de Dios, en retomar la verdadera palabra de Dios, en retomar el verdadero evangelio, en retomar nuestro carácter, en retomar nuestra esencia, en retomar nuestra verdadera identidad en Cristo, en retomar la llenura del Espíritu Santo, en retomar la verdad de Dios, en retomar, gloria al Señor, diga conmigo, nuestra primogenitura. Amén. Vuelve y retoma tu primogenitura y verás la gloria de Dios y verás restauración en todas las áreas de tu vida en el nombre de Jesucristo. Otra versión dice aquí de Isaías 5:20: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce amargo. Cuando Dios dice obediencia, el mundo dice desobediencia, ¿sabes? El Señor va a marcar la diferencia en ti. Si tú marcas la diferencia, si escoges a Dios, si escoges la gracia, si escoges el poder del Espíritu Santo del Señor en tu vida, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los valores de Dios en la Biblia son innegociables. Diga conmigo, los valores de Dios en su palabra son innegociables. Amén. La iglesia de Cristo se tiene que pronunciar. Amén. A causa de la objeción de conciencia, no podemos callarnos. No podemos maniatarnos. No podemos permitir que nos pongan un bozal en la cara. Si tú eres un predicador, si tú eres un pastor, si tú eres un profesor, si eres un cristiano, si estás en una posición, brilla con la luz de Jesucristo. Y a causa de esa objeción de conciencia, comienza a proclamar la verdad de Dios con respeto y amor. Pero lo que está escrito en la palabra.
La iglesia de Cristo tiene que rechazar los antivalores, tiene que rechazar la oscuridad, tiene que rechazar la mentira del diablo. Tenemos que abrazar la verdad de Dios en Jesucristo. Repito, los principios y los valores del reino de Dios son innegociables. Amén. Ahora, voy a continuación a leerte a ti algunos antivalores de Babilonia que permean el mundo entero, que permean nuestras filosofías. Lo vemos en las universidades, lo vemos en los colegios, lo vemos en las escuelas, lo vemos en los pasillos, lo vemos en las oficinas. Un antivalor, todo es relativo. Ya tu verdad no es mi verdad. Lo que para ti es verdad, para mí no lo es. Eso es un gran antivalor. La verdad absoluta está en la palabra de Dios. Créalo la gente o no lo crea. La verdad de Dios se llama Jesucristo. La verdad de Dios revelada en su palabra. Todo es relativo. Es decir, no hay verdades absolutas. Esto asesta un golpe, oye, un golpe contra el evangelio. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Efesios 4:21 declara: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si somos cristianos verdaderos, no podemos abrazar lo relativo. No podemos creerle a lo relativo. Lo relativo va en contra de la palabra de Dios. Lo relativo es un antivalor, es satánico, demoníaco, es algo babilónico. La verdad de Dios que está en Jesús, revelada en la Biblia, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra también en Juan 18:37, así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Esta es una expresión enfática en el griego. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Escucha la voz de la palabra, escucha la voz del evangelio, escucha la voz de Jesucristo. Es una oveja del Señor que oye su voz y le sigue. Amén. Tenemos que renunciar a lo relativo. Lo relativo es diabólico. Eso va en contra de los principios y es un antivalor. Otro antivalor: no hay Dios. Ahora está de moda ser agnóstico, ahora está de moda ser ateo, gracias a Dios. Como me dijo una vez un ateo, yo soy ateo gracias a Dios. Está de moda el ateísmo. La Biblia dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero Dios es real. Y un día vamos a comparecer ante Él. Un día seremos juzgados. Seas ateo o no, estarás en la presencia de Dios. Y ojalá tengas tiempo de arrepentimiento, de que busques a Dios, de que entregues a Él su vida. Dice el Salmo 14:1, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice el Salmo 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Solamente los entendidos buscan a Dios. Solamente los entendidos aman al Señor. Solamente los entendidos tienen esa capacidad y esa necesidad de Dios. Y tienen esa conciencia de sus necesidades espirituales y entregan al Creador sus vidas y se convierten en hijos de Dios. Aleluya. Otro antivalor: la decadencia moral. No hay peor malestar en nuestra cultura occidental que la decadencia moral. Vive tu vida a tu manera. Haz lo que quieras. Nadie puede decirte nada. Esto es un antivalor que ha llevado a la ruina y a la destrucción a muchos. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. El libertinaje es un antivalor. La libertad es un valor maravilloso. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos da libertad, el mundo da libertinaje, que es placer a cualquier
costo. Recuerda que hay consecuencias. Sea lo que hagas, vendrá una consecuencia. Si haces cosas buenas, habrá resultado bueno. Pero si hacemos cosas malas, habrán consecuencias nefastas y negativas. Dice el libro de Isaías 28:15, porque ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo con el Seol. Cuando pase la violenta inundación repentina, no nos alcanzará, porque hicimos de una mentira nuestro refugio. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Eso es lo que está pasando en nuestra cultura occidental, con las famosas corrientes ideológicas. La ideología de género, por más linda que tenga en su apariencia, en su maquillaje, trae una destrucción. Es como cuando hay gente que avala el socialismo. El socialismo trae y reparte ruina. Pero otro día vamos a hablar un poquito de esto, porque es un tema muy, pero muy interesante que nos afecta a todos. Y tenemos que pronunciarnos, tenemos que levantar nuestra voz en contra de los antivalores y volver la esencia de los valores de Dios revelados en su palabra. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Tenemos que defender los derechos de nuestra familia, los derechos de la familia tal y como Dios lo estableció en su palabra, el diseño original. Y termino con varios textos bíblicos. Tenemos que retomar los principios y valores del reino de Dios. Estamos en los últimos tiempos, hermano, y la iglesia de Cristo tiene que pronunciarse. Tenemos que levantarnos. Un día Moisés dijo, quienes están en pos de Jehová, vengan conmigo. Y los que están en pos del ídolo, fenezcan. Llegó la hora de que usted decida si quiere seguir los valores de Dios o seguir subyugado a los antivalores. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Levántate, pueblo. ¿Y cómo lo hacemos, pastor? Busca la presencia de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar a ti de nuevo. Te va a dar carácter. Te va a dar revelación. Te va a dar discernimiento. Vas a poder entresacar lo precioso de lo vil. Te vas a convertir en la boca de Dios. Te vas a convertir en un gran emisario y emisaria de la palabra de Dios. Pero solamente a través del Espíritu Santo. Y dice Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Así es. ¿Cómo las reprendemos? A través del testimonio, a través de la predicación de la palabra y a través de la oración en el nombre de Jesucristo. Ahora, otra versión declara de Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncialas. Dios ama al pecador, pero Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Tenemos que hablar sin legalismo lo que está escrito en la palabra de Dios. Mi amado querido, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Llegó la hora de que nos levantemos. Llegó la hora de que nos pronunciemos. Llegó la hora de que denunciemos los antivalores. Llegó la hora de que le creamos al Señor. Llegó la hora de convertirnos en pacificadores. Llegó la hora de creerle al Señor Jesucristo y dar testimonio de la fe para la gloria de nuestro Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Llegó la hora de que te levantes. Llegó la hora de que busques la presencia de Dios. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos esconde en una cueva. Nos saca para que seamos luz en el mundo. Nos saca para que seamos sal de la tierra. Nos saca para que compartamos el pan de vida. Nos saca para decirle al mundo, hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. Y no se ha cortado el poder de Dios para salvar. La Biblia dice, yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y es mi oración de que este mensaje te haya bendecido. Es mi oración de que nos despertemos. Es mi anhelo que nos levantemos como esa iglesia gloriosa, como esa iglesia sin mancha y sin arruga, como ese pueblo victorioso, como esa amada de Dios, porque somos la amada del Señor, que podamos levantarnos y llenarnos de aceite y busquemos la gloria de Dios y cambiemos nuestra generación para la gloria de nuestro Dios. Que el Eterno te bendiga, que
Que el Eterno te guarde. Que el Dios de la gloria cumpla su palabra en tu vida. Y recuerda que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bendiciones.